bienvenidos a esta segunda parte de este Festival de Matemáticas. Ahora vamos a dar paso a la charla de Pablo Hidalgo. Esta es una actividad que hemos organizado en colaboración con el Departamento de Matemáticas y las Comisiones de Igualdad Intercentros del CSIC, que hay en el campus de Canto Blanco. Entonces, Pablo Hidalgo, para contaros un poquito sobre él, es un estudiante de doctorado, estudió en Matemáticas e Informática en la Universidad Complutense de Madrid, está en su segundo año de doctorado, trabaja bajo la dirección de Chema Martel, del ICEMAT, y aparte de dar sus clases, pues también tiene muchos intereses en formar a jóvenes matemáticos y en particular, por ejemplo, se dedica a la formación de personas interesadas, jóvenes interesados en participar en las Olimpiadas de Matemáticas, y también está participando en el pequeño Instituto de Matemáticas, que es una iniciativa mediante la cual se pretende hacer llegar matemáticas un poco diferentes a las que se ven en el instituto, pues a chavales entre 14 y 18 años. Y bueno, pues sin más te doy paso para que des tu charla sobre Marina Viazovska, que además nos has contado que te dio un curso hace unos años, que es la reciente ganadora de una medalla Fields, la segunda mujer en conseguirlo. Vale, pues bueno, lo primero, pues muchas gracias antes de empezar a todos por asistir, que ha habido un poco de desbandada con la charla anterior. Es verdad que yo no vendo magia, pero bueno, a ver, es lo que tiene, ¿no? Hablar de matemáticas, pues, así de manera seria, pues intentaré que sea entretenido, pero la magia pues pone el listón alto, ¿no? Y obviamente pues gracias tanto a Ana como a Laura, a Ágata, que también han estado ayudándome con la charla un poco por detrás. Y bueno, también, de verdad que hemos estado aquí unos minutos esperando, yo no sé vosotros, pero yo me siento aquí una estrella de cine, a mí no me han tratado tan bien, ¿no? Poniéndome mi micrófono, 3 cámaras apuntándome y tal. Bueno, vamos a ver si la charla sale tan bien como me la han preparado. ¿De quién vamos a hablar hoy? De Marina Viazovska. Marina Viazovska, pues, perdonad, es esta mujer que veis en pantalla. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Pues porque es una gran matemática. Es tan buena matemática que el año pasado le dieron una de las 4 medallas Fields que se dieron el año pasado, ¿no? Las medallas Fields, no sé si lo sabéis, pero son el análogo del Premio Nobel de las Matemáticas. Se dan 4 cada 4 años, como el Premio Nobel al fin y al cabo, ¿no? Y obviamente pues son el mayor reconocimiento de matemáticas del mundo, y tenerlo es, pues no digo excepcional, está en otro mundo, ¿no? Lo que os voy a intentar traer a esta charla no es pues el entusiasmo que al menos tengo yo de conocer el trabajo de Marina, y que al menos pues salgáis de esta horita hablando conmigo, ¿no? Con la misma impresión que tengo yo de que realmente sus matemáticas, aparte de muy profundas, que eso no vamos a llegar a entenderlo, porque vamos, ¿qué creéis? ¿Que vamos a entender una medalla Fields en una hora? Pues no, lo siento, hasta tanto no voy a llegar, pero al menos ver que sus trabajos son comprensibles incluso para estudiantes de grado. Incluso yo esta charla más o menos parecida la he dado para estudiantes de instituto. Más o menos las matemáticas que hace, al menos los problemas que ella trata, se pueden entender a nivel muy basicote. Otra cosa ya es la solución. La solución, literalmente, yo tampoco la entiendo. Y fíjate que me he preparado varias charlas sobre ella. O sea, esto pasa de lo que podemos aprender una hora, pero ya veréis que es chulo. Bueno. Joder, se está volviendo loco. Vale, os presento también a los otros medallistas Fields del año pasado, para que veáis que las medallas Fields pues, no se dan solo de un campo de las matemáticas. Esto es muy variopinto. Por ejemplo, a Marina se lo dieron por sus contribuciones a teoría de números, y veremos que también en conexión con análisis. ¿Qué significa eso? Pues bueno, son matemáticas más avanzadas, no pasa nada porque no entendáis todos los términos. El que tenemos a la derecha se llama James Maynard, que ha hecho grandes contribuciones a entender cómo se distribuyen los primos y los huecos que hay entre ellos, que son preguntas también bastante elementales, pero súper difíciles de contestar. Abajo a la izquierda tenemos a Hugo Duminil-Copin, bueno, lo pronunciaré como pueda, ¿no? Pero este hombre pues se dedica más a temas probabilísticos. Y abajo a la derecha tenemos a Jun-Hu, o no sé cómo se pronuncia, también lo siento, que ha hecho también contribuciones, pues como podéis imaginar, espectaculares, igual que el resto, a unir la combinatoria y la geometría algebraica. Obviamente cada uno lo que ha hecho es romper su campo, de alguna manera. Lo que vamos a fijarnos es en hoy cómo Marina Viazovska ha roto el campo de la teoría de números, mezclando la teoría de números y el análisis, es decir, intentando mezclar dos temas diferentes, que obviamente si quieres contribuir en una intersección entre ellos, pues tienes que saber un montón de ambos.
Pero pues bueno, antes de ir a hablar de matemáticas, voy a hablar un poco de su vida, voy a hablar un poco de cómo se formó, de cuál fue su infancia, tal, para entender cómo llegó ella a ser matemática, para después, veis ahí un montón de puntitos arriba en etapa investigadora, me voy a intentar centrar en las matemáticas que ha hecho ella, para que entendamos al menos qué problemas trata, y me guardo para el final una semi-sorpresa, pues para al menos, no sé, qué hemos aprendido de esta última época de la vida, un poco de clickbait, ¿no? Pues os pongo que hay una sorpresa y al menos me escucháis un rato. Lo siento, no para vosotros, pero debéis acostumbraros ya a estas cosas. En matemáticas, sorpresas físicas, poca cosa. Será una sorpresa pues espiritual o algo así, ¿no? Espero que esté a la altura un poquito, tampoco mucho. Eso, aquí os presento a Marina. Me voy a tomar la licencia de llamarla Marina pues porque Wiasowska pues es un poco más difícil de decir. Marina parece que es española y todo, pero obviamente no. Nació en Kiev, en la actual Ucrania, en 1984. Y bueno, antes de hablar de mates, historia. ¿Qué pudo influir en su vida de niña? Pues una cosa muy importante fue la caída de la URSS. Ucrania, perdona. ¿Cuál de los cuatro es? Esta de la derecha, bueno, esta de la derecha en la foto es Marina, son sus dos hermanas y su padre. Tiene ahí más o menos unos 7 años en la foto. Como decía, pues una cosa que influyó mucho en su infancia fue la caída de la URSS. Ella pues es ucraniana, pero Ucrania en tanto que país se empezó a formar a lo largo de la última década del siglo pasado, ¿no? A lo largo de los 90. Y pues eso fue difícil, ¿no? Obviamente era un país que estaba ahí, vaya, que tenía infraestructura, que tenía gente, pero otra cosa es formarte tú como país. Sufrieron un periodo de hiperinflación pues bastante complicado, pues las gentes de ahí pues lo pasaban mal, me refiero. Pues por ejemplo Marina cuenta que su infancia, a pesar de que incluso ella tenía pues padres formados, por ejemplo su madre era ingeniera, que podéis pensar que pues estaban un poco desahogados económicamente, pues dice que a pesar de eso no se podían pagar ni cosas básicas. No era un tiempo fácil para el país, ¿no? Pero bueno, paso de su infancia porque quiero hablar de matemáticas, lo siento. Es una infancia más o menos normal, a pesar de que en un país difícil, ¿no? Porque estaban en unas circunstancias difíciles. Y lo que quiero contar es que fue al liceo número 145 de Kiev. Esto, pues, caras de estupor, pues no significa nada para nosotros, ¿no? Bueno, sí que significa, porque este liceo, este instituto, es un instituto centrado en ciencia y tecnología. Es decir, es un instituto, digamos, más competitivo para alumnos que se les daba ya bien, incluso por esas épocas, ¿no? Por su adolescencia, las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Entonces ya despuntaba hasta cierto punto, ¿no? Marina desde pequeña. ¿Y qué es importante de este instituto, de que ella fuera a este instituto? Que allí conoció a Andrei Kniasuks, que era un profesor de matemáticas de ese instituto, pero lo importante era que antes él era un profesor de la universidad, era investigador de profesión, digamos. Y esto parece ser que ella lo cuenta como que fue el cambio de chip, ¿no? Lo que realmente le metió al gusanillo, que supongo que muchos de vosotros habéis sentido si os estáis atreviendo a estudiar matemáticas, ¿no? Ese gusanillo que llega en algún momento que te implica un poquito más con las matemáticas, a ella ya le llegó con este profesor del instituto, que realmente era matemático, investigador. Y a partir de ahí, pues, empezó a interesarse más por las matemáticas. Por ejemplo, ya en su juventud, ¿no? En su adolescencia, intentó ir a concursos de matemáticas, como es la Olimpiada Internacional. No se clasificó, pero no se quedó lejos. Quedó la 13ª de su país, diréis, pues bueno, no está tan mal. Ucrania es un país muy fuerte en matemáticas, igual que todo el bloque este del este. Es un país donde el nivel matemático es muy alto. Quedar el 13 de tu país, digo yo que no es moco de pavo, vaya. Pero aún así lo que quiero comentar es que, bueno, incluso en su generación había 12 personas mejor que ella, ¿no? ¿Qué ha pasado de ahí a que ella sea la mejor del mundo la mejor del mundo en su año? O sea, hay mucha diferencia entre ser muy, muy bueno, como podía ser una persona que queda muy bien en una olimpiada de tu país, y el grado de súper excepcionalidad que hay que tener para llegar a la medalla Fields. Pues eso es lo que vamos a intentar ver luego. Es verdad que las matemáticas de concurso se le daban bien, el instituto se le daba bien, pero siendo investigadora, pues hablando mal y pronto, es otro rollo. ¿Qué hizo después del instituto? Pues ya le habían metido el gusanillo en el cuerpo, estudió matemáticas, seguía en Kiev, en la Universidad de Taras Shevchenko, estudió allí de 2001 a 2005,
siguió participando en concursos de matemáticas, esta es la Olimpiada Internacional de Matemáticas para estudiantes de la carrera, ganó incluso un par de medallas de oro, pero tampoco quedaba de las mejores, tipo quedaba la 40 del mundo o algo así. De nuevo comento lo mismo que antes, es verdad que era muy buena, pero ese punto de excepcionalidad le llegaría un poco más tarde. Y es que lo que realmente quiero destacar de su vida universitaria es que incluso de universitaria publicó artículos, ¿no? Imaginaos, para muchos que estamos en el doctorado es como, joder, si me cuesta publicar y llevo unos cuantos años de carrera, máster y llevo el doctorado, pues ella, pues como si tal cosa, ¿no? Publicaba artículos durante su carrera, sobre todo en colaboración con Andrei Bondarenko, este matemático que tenemos a la derecha, que, a ver, es verdad que me voy a centrar solo en Marina, pero es que el resto de matemáticos que van a aparecer a lo largo de toda mi charla son de verdad excepcionales. Aquí le vemos, por ejemplo, a Bondarenko obteniendo un premio que se llama el premio Popov por los trabajos que hizo con Marina. Que un matemático reciba un premio internacional es una cosa muy rara. Me refiero, hay muy pocos premios que se den a matemáticos investigadores. Bondarenko es un matemático excepcional. No voy a hablar de él, pero imaginaos con quién se junta Marina y entre quién destaca, ¿no? Esto nos da un nivel de su matemática. Pero bueno, vemos que hace cosas de polinomios de Bernstein, tal, hace temas de análisis. Veremos luego esto en qué se traduce. En 2006 decide continuar con su formación, se va a Alemania, ella va viendo, ¿no? Si publicas artículos durante la carrera, pues tiene pinta de que vas a tirar por la investigación, ¿no? Ya tenía el gusanillo realmente metido, ella quería ser investigadora en matemáticas, y bueno, he puesto un textaco, pero os lo resumo. ¿Qué sacó ella en claro de su estancia en Alemania durante un par de años para hacer el máster? Lo que sacó en claro, según ella, es que la educación en matemáticas a ella le gustaba más en Ucrania. El nivel le parecía mejor, la enseñanza le parecía mejor. Pero aquí llegamos a otro de los temas que tiene ella por haber nacido en Ucrania, por haber nacido en un país que en ese momento pues no era tan fácil vivir, ¿no? Y era que lo que dice ella es que ella sentía que al final de la carrera los estudiantes de matemáticas en Ucrania realmente no estaban centrados en la carrera, porque tenían que trabajar aparte para ganar dinero. Entonces, que la mayoría de la gente que estaba allí en la carrera terminándola, lo tenían que ver como un hobby, porque tenían que ganarse el pan de otra manera. Mientras que en Alemania, pues como me imagino yo, España actualmente, ¿no? La gente que estamos centrada en la carrera, en su gran mayoría somos gente que estamos centrados únicamente en la carrera y por tanto podemos avanzar mucho mejor, ¿no? Que obviamente el bagaje social que tenemos cada uno por detrás pues es influyente y ella lo vio de primera mano, ¿no? Vino de una infancia difícil coyunturalmente a un país más desahogado como ha sido pues casi siempre Alemania, ¿no? en las últimas décadas y lo notó. Pero bueno, de nuevo, quiero hablar de matemáticas, así que me tengo que quitar de rollos. ¿Qué hizo después del máster? Se volvió a Ucrania y estudió, pues eso, hizo su primer doctorado. Lo hizo con Bondarenko, si os acordáis el hombre con el que colaboró hace un par de años en su carrera. Hizo pues eso, seguía haciendo polinomios, cosas de análisis, desigualdades, pero aquí vemos un par de palabras importantes que son las esferas, que van a aparecer más tarde. Pero sobre todo es que, por mucho que ella haga análisis, le interesan mucho los temas que tienen que ver con simetría. Las esferas tienen mucha simetría, ¿no? ¿Qué objeto con más simetría os imagináis? Yo ninguno. Pues eso, la simetría es un tema que le interesa mucho y veremos en la siguiente transparencia que de hecho esto influye mucho en ella, porque hizo un segundo doctorado y no fue en análisis, fue en teoría de números. En teoría de números, concretamente, lo veis aquí, en una cosa que se llama modular functions, funciones modulares. Son unas funciones que se caracterizan por explotar las simetrías de pues, las cosas que lo tienen, ¿no? Y bueno, me paro a comentar, ¿no? Esta tía está loca, ¿no? Ha hecho 2 doctorados. Bueno, no está tan loca, es que era lo que le tocaba, porque su primer doctorado en Ucrania no se reconocía como tal. Digamos que ella hizo la labor de un doctorando, me refiero, pues estuvo 2, 3, 4 años investigando con un director de tesis, ¿no? Estuvo investigando, sacando artículos de investigación y tal, como un doctorado normal. Lo que pasa es que no se reconocía internacionalmente como tal, entonces si ella quería seguir adelante con su carrera académica, tenía que hacer un doctorado que sí se aceptara como tal, y por eso fue a Alemania. Y de hecho, eso es lo que comentaba antes,
daos cuenta de este cambio de tema. Antes era analista, ahora hace teoría de números. Y no hace teoría de números con cualquiera, lo hace con Don Chaguía y Fernand Müller, que son pues gente muy potente en teoría de números, en concreto en funciones modulares. Y bueno, me voy a parar un segundito a hablar de Don Chaguía, porque de verdad que, pues para que veáis que toda la gente que voy a pronunciar su nombre en esta charla son flipantes. Don Chaguía, un hombre que terminó el instituto a los 13 años, normal, ¿no? Estándar. Pero estaba tranquilo, ¿no? Dice, pues nada, me voy al MIT y hago la carrera, me saco la carrera de máster, a los 17 años ya he terminado con ello, como si tal cosa, ¿sabes? Y además, con 16 años, fue Putnam Fellow. ¿Qué significa esto? Que quedó entre los, no sé si son 4 o 5 mejores de Estados Unidos en una competición que hacen entre todos los universitarios de Estados Unidos. Obviamente él competía contra gente que le sacaba 6 o 7 años, quedó entre los 4 primeros. Bien, se sacó el doctorado a los 20 años y consiguió una plaza de catedrático a los 24. Todo normal, ¿no? Claro, o sea, mirad entre qué gente destaca Marina luego. Pues es que de verdad que cualquier persona, van a salir luego más tarde más gente, no me voy a fijar más en ellos, pero es que hay unos cuantos que son de este tipo, de los nombres que voy a pronunciar más tarde, de estos que a los 20 años son profesores de universidad o 25 años, y dices, madre mía. También tiene un artículo bastante divertido, que es que tiene un artículo de solo una frase. Esto que pongo aquí es un artículo publicado en una revista científica, cosa que suele ser raro. Los artículos, pues hoy en día, pues pueden ocupar 20, 25 páginas, los hay hasta de 100, lo que sea, ¿no? Este literalmente tiene una frase. Y demuestra un resultado que se da en la carrera también. Nosotros al menos lo dimos en segundo de carrera, en el primer curso de álgebra abstracta, teoría de grupos, que dice que los primos que son 1 módulo 4 son suma de cuadrados. No sé, es un resultado que distingue los primos 1 módulo 4 de los que son 3 módulo 4, me quito el 2, que me da un poco igual. Esto pasa para los 1 módulo 4 y no para los 3, los diferencia. Y lo demuestra en una línea. Obviamente la demostración que podemos ver en un curso de la carrera no es esta, porque por mucho que sea una línea es un poco loca, pero bueno, como curiosidad. Y como curiosidad también chula, pues aquí estoy yo con Don Chaguía, es el hombre de en medio, con barba y camisa clarita. Yo soy el de arriba, bueno, es mi yo del pasado, mi yo de 2017, porque estuve en un curso que estuve en una escuela de verano que se llamaba Modern Mathematics, en Bremen, en Alemania, ahí está la iglesia más conocida de Bremen, vaya, y Chaguía pues era uno de los ponentes, ¿no? Dio un curso de funciones modulares, que son una cosa que yo me puse a hojear su libro luego y es una locura, o sea, yo que soy de análisis y esto es de teoría de números, pues podría entenderlo, pero echando meses y meses, y él pues te lo explicaba a estudiantes. Yo estaba en segundo de carrera en ese momento, pero había gente más joven que yo, había gente de bachillerato, y conseguía que lo entendiéramos, o sea, era increíble, la verdad. Yo me quedé flipado, y bueno, lo que quería contaros de esa escuela de verano es que conocía a más gente también chula. Por ejemplo, a Conway, que ha salido en la charla de Fernando, en la última transparencia. Aquí nos está explicando cómo inventó los números surreales, que son uno de sus inventos más famosos. Invento, de verdad, hay veces que esta pelea de se descubren las matemáticas o se inventan. Esto, no sé si hay debate, pero podría ser un invento casi, ¿no? Aquí le veis detrás de mí para que veáis que no es todo falso. Hay otros matemáticos famosos como pues, Bernd Stulfels, no sé, había unos cuantos matemáticos famosos en esa escuela de verano, y no estaba solo yo, vaya, que había un montonazo de gente en esa escuela, no era tan exclusivo, vaya. También os quería animar, ya que pues estáis en la carrera y todavía, a ver, la mayoría, pues sois jóvenes, ¿no? Pues si encontráis oportunidades como estas de escuelas de verano o cosas similares, ¿no? Cursos. Si es en el extranjero, con gente internacional, pues puede ser mucho más enriquecedor aún. Intentad buscarlo, porque está bastante chulo. Esto fueron un par de semanas en Alemania con gente literalmente de todo el mundo, donde nos daban cursos matemáticos muy, muy buenos. A mí me gustó mucho, no sé, recomendaría que hicieras cosas así. O sea, ya si quieres hacer un curso de 3 meses, pues entiendo que tengáis reticencias, pero por un par de semanas, una semana, seguro que lo pasáis bien y tenéis tiempo en vuestro verano. Ya he hablado suficiente de la vida, ¿no?
vamos a meternos en harina y hablar de matemáticas, que estamos en una facultad donde se habla matemáticas, ¿no? No tengáis tanto miedo porque no va a ser tan difícil. ¿Qué matemáticas ha hecho Marina en su vida? Pues ha hecho muchas, pero hay unos cuantos temas por los que destaca, por los que realmente destaca, y hoy os voy a hablar principalmente de dos, y el primero es el de los diseños esféricos. ¿A qué llamamos un diseño esférico? ¿Un diseño esférico? A ver, aquí tenéis la definición. Os digo a qué significa esto, ¿no? Lo que pretendemos buscar es, en un espacio n-dimensional, lo que sea, ¿no? La dimensión nos da igual, son unos cuantos puntos en la esfera unidad, convenientemente colocados, para que yo, muestreando únicamente en esos puntos, consiga la media de cualquier polinomio, ¿no? Cualquier polinomio, acoto el grado, cualquier polinomio, la media debe ser la media en esos puntos, en una cantidad finita de puntos. Obviamente la esfera tiene infinitos puntos, tenemos que conseguir recuperar la información de toda la forma de la esfera en unos cuantos puntitos. Obviamente, si lo hacemos de manera aleatoria y pues, como nos dé la gana, esto no va a funcionar, ¿no? Habrá polinomios que sean contraejemplos a la identidad que pongo ahí arriba, ¿no? Si tengo, no, como aquí, si tengo mucho hueco por aquí, es muy difícil que capture información de cómo se comporta el polinomio por allí, ¿no? Tendrán que estar dispuestos los puntos de cierta forma más o menos simétrica, ¿no? Simetría, la palabra que quiero hablar con Wiasowska. Simetría. Aquí hay muchas nociones de simetría y, bueno, también lo que quería comentaros es que el problema lo que tiene gracia es resolverlo con la menor cantidad de puntos, ¿no? Si lleno mi esfera de puntos, parece que va a ser más fácil. En verdad, para los que seáis un poco más duchos en esto, pues no, pero bueno, lo mejor sería conseguir que con la menor cantidad de puntos consiga muestrear toda la esfera, ¿no? Intento minimizar este n mayúscula que tengo aquí en la transparencia. Un ejemplito facilón, entre comillas, en 2 dimensiones. Si tengo 2 dimensiones y considero la circunferencia unidad, esto se puede resolver de manera bastante fácil, simplemente cogiendo el polígono regular de d más 1 lados. Esto es lo que pongo, que n de 1d, 1 significa que estoy en dimensión 2, considero el círculo unidad, que tiene dimensión 1, la circunferencia unidad, necesito d más 1 puntos como mínimo, que son el polígono regular de d más 1 lados. Y esto resulta que funciona. Es obviamente una configuración súper simétrica, ¿no? La más simétrica que nos imaginemos, pero ¿qué pasa si vamos a dimensiones más altas? Que esto de polígono regular o poliedro regular ya falla. Si pensáis un poco, os sabéis, ¿no? En 3 dimensiones, ¿qué poliedros regulares hay? ¿Hay infinitos? No, están los 5 sólidos platónicos y listo, no hay más. Entonces, no tenemos soluciones para cualquier grado y para... No, o sea, hay unas cuantas soluciones que van a ser muy simétricas, pero otras que no. Lo que sí que se sabía antes que viniera Wiasowska es que al menos se necesitaban más o menos d a la n puntos para conseguir este reto, ¿no? Esto me gusta pensarlo como un teorema fundamental del álgebra. En R, lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra es que si quiero que un polinomio de grado d se anule en todo R, necesito que se anulen d más 1 puntos. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del álgebra. Pues esto es más o menos lo que nos está diciendo esta cota inferior. Si quiero controlar el comportamiento de un polinomio de grado d, al menos necesitaría una cantidad mínima de puntos, porque si no, no voy a recoger todo el comportamiento. En este caso es d a la n, más o menos. Eso, en 3 dimensiones, ya como comentaba, no hay tantos poliedros regulares, la cosa se empieza a complicar. Por ejemplo, estos son algunos de los diseños esféricos para grados pequeños, cosas que podemos dibujar, que ciertamente son simétricos, pero no son supersimétricos, me refiero. Aquí estamos mezclando hexágonos, pentágonos, triángulos, cuadrados, de formas convenientes para que salga. Os podéis imaginar que en más dimensiones será más complicado, y si aumento el grado será más complicado. No podemos hacer esto a mano. Y para eso vino Wiasowska con Bondarenko, el hombre con el que venía colaborando desde hace unos años. Estos eran resultados de su tesis. Y Danilo Radchenko, para demostrar que, de hecho, esta cota inferior, por lo que me gusta pensar como un teorema fundamental del álgebra, realmente se alcanzaba. Que con d a la n puntos, realmente existen diseños esféricos en dimensión n para polinomios de grado d. Estos 3, demostraron que, de hecho, lo óptimo posible se alcanzaba. Encontraron diseños esféricos que funcionaban.
¿Y cómo lo hicieron? Pues diciendo cómo eran. Básicamente dieron con la tecla, dijeron, los diseños esféricos se hacen así. Obviamente no era de manera explícita, porque en n dimensiones y polinomios de grado d pues no puedes dar nada explícito casi, pero dieron una construcción muy muy buena. Tan buena que, bueno, aquí os pongo a Bondarenko con un par de años más, Radchenko y Aviasovska más o menos por esa época, pues hicieron una publicación de estos resultados, y lo divertido de la publicación es que, pues, a ver, no es una línea como la de Chaguía, pero esta publicación tiene 10 páginas. Era un problema que habían intentado matemáticos durante también décadas y décadas, y lo resolvieron en 10 páginas. Autocontenido, ya está. De verdad que a vosotros, si estáis todavía en la carrera, pues no suena demasiado, pero a los que ya estamos más leyendo artículos de investigación y similar, un paper de 10 páginas que cierra un tema que mucha gente había pensado durante siglos o décadas es algo muy raro. Y vamos a ver qué pasa más veces, ¿eh? Así que vais a ver. Eso, ¿qué hicieron? Pues fueron optimistas, lo enviaron a probablemente la mejor revista de matemáticas, Annals of Mathematics, nos va a aparecer más veces también en la charla. Y pues, ¿qué pasaba? Incluso Chaguía, que ya por esta época estaba empezando a trabajar con Marina, ¿no? Porque se había mudado a Alemania, pensemos que estamos más o menos en 2010, 2011, él pensaba, oye, pues seguid soñando, me refiero, sois gente que tenéis 30 años, ¿creéis que os van a aceptar un artículo en la mejor revista de matemáticas rompiendo un tema que, yo qué sé, no tiene mucha pinta, ¿no? Pues le callaron la boca, así hablando mal y pronto también. Se lo publicaron y pues eso, incluso antes de terminar el doctorado, ella ya tenía una publicación en Annals. Eso, para los que estáis en la carrera, esto pues a lo mejor no tiene tanta relevancia, pero es que, de verdad, esto es una cosa que está al alcance de muy poca gente a lo largo de su vida. O sea, hay muy poca gente, por ejemplo, en España, y con España me refiero a cualquier país. En cada país hay muy poca gente que sea capaz de publicar en Annals en su vida. Pues Marina había publicado durante su doctorado. Normal, ¿sabes? Y con un paper de 10 páginas que resolvía un problema clavado. Decía, esta es la solución. Ya está. Pues nada. Como este problema ya lo ha cerrado Marina, pues ya no hablamos más de él. Vamos a hablar del problema más famoso que tiene, que ya lo ha comentado antes Fernando. Un poco, ¿no? Lo ha lamentado. El de empaquetado de esferas. ¿De qué habla este problema? Pues es muy facilote de entender. Me dice, oye, si tienes esferas, aquí he puesto una cosa de naranjas en 3 dimensiones, ¿no? Pero si tengo esferas n-dimensionales y quiero empaquetarlas para que entre ellas dejen el menor hueco posible, ¿no? Para que sean lo más densas posibles, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cuál es la mejor densidad de esferas n-dimensionales que puedo conseguir en el espacio? Aquí he puesto la caja porque si no las naranjas se caen, pero deberíamos pensar esto como que estamos en todo el espacio, no hay paredes. Digamos, intentamos, no, es en el espacio, ¿no? En toda su longitud, y tenemos infinitas esferas de mismo radio, del mismo tamaño, y queremos que, sin solaparse entre ellas, con el mismo radio, siendo tangentes de la manera conveniente, dejen el menor hueco entre ellas. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, venga, vamos a empezar por un caso sencillo. ¿Cómo se hace en 2 dimensiones? ¿Se os ocurre? Pero esto no es matemáticas, es visual, ¿no? Esto se lo pones a un niño también como juego. Martin Gardner no sé si tiene un juego de esto, pero yo qué sé. Esto es un juego, ¿no? Pues yo creo que muchos habréis pensado que se puede hacer con hexágonos. A lo mejor habéis pensado cuadrados. Son las dos cosas que se suelen pensar de primeras. La solución óptima es empaquetar las esferas, que en este caso son circunferencias, de esta forma, así como con un patrón hexagonal, con triángulos equiláteros, obviamente altamente asimétrico de nuevo, que llena aproximadamente un 91% del espacio, y pues esa es la solución óptima. Podemos pensarlo también de manera incluso física, en el mundo real, porque si os imagináis, ¿no?, que tengo una pila de circunferencias y les dejo caer unas cuantas circunferencias encima, las circunferencias ellas mismas, como para minimizar energía, caen en los huecos, ¿no? Ellas saben, ¿no? Saben que tienen que caer en los huecos para minimizar los espacios que dejan entre ellas. O sea que incluso emerge de manera física en este caso. Eso sí, ya estamos en la carrera de matemáticas. ¿Esto es una demostración? No, queda lejos de ser una demostración, ¿no? Aquí os he mostrado, esta es la solución, ahora demuéstralo, ¿no?
demostrarlo es un problema difícil y hay grandes nombres también aquí detrás. Por ejemplo, Lagrange, pues un matemático que yo creo que al menos a todos nos suena, ¿no? Intentó resolver este problema allá por el siglo XVIII y lo que consiguió es demostrar que de entre todas las formas de empaquetar circunferencias en dos dimensiones que sigan un patrón regular, es decir, en este caso son patrones reticulares que se van repitiendo periódicamente, ¿no? De entre todos los patrones periódicos demostró que este era el mejor. Eso, y lo hizo bien, tal, oye, pues un resultado en la buena dirección, ¿no? Eso sí, quedan otros muchos patrones que a lo mejor podrían no ser regulares. Os podrá parecer una tontería, pero a lo mejor si junto dos patrones regulares y los intercalo, a lo mejor consigo una cosa mejor, ¿no? Puedo coger unas cuantas filas de hexágonos, unas cuantas filas de cuadrados, unas cuantas filas de hexágonos, y es mejor que solo hexágonos. Por ejemplo, si pongo paredes, sí que pasa a veces, pero sin paredes resulta que hay que demostrar que no. Pues en esta dirección, los resultados importantes los dieron Alex Zhu al finales del siglo XIX, que no dio una demostración correcta totalmente, pero se acercó bastante, entonces sí que se le reconoce que hizo bastantes avances en este problema, y la solución final la dio Laszlo Fejestov en el 1942. No sé si os esperabais que este problema tan tontorrón hubiera sido resuelto hace menos de 100 años. O sea, esto, digo yo, a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, ¿no? Porque, digo, este es un problema muy tontorrón, ¿no? Lo resolvería, yo qué sé, lo resolvería Newton, que era un máquina, o yo qué sé, hace 500 años. Pues no, es del siglo pasado. En 3 dimensiones. ¿Cómo empaqueto esferas, en este caso son naranjas, ¿no?, de la forma más óptima posible? Pues esto ya es que ni es un juego de niños. O sea, es que esto solo tenéis que salir de casa. Es verdad que los matemáticos tenemos fama de no salir de casa. Obviamente salimos de casa y hemos ido a alguna frutería y hemos visto que la solución es esta, ¿no? Pues resulta que los fruteros saben resolver este problema. Es verdad, pero nosotros como matemáticos no nos sirve de nuevo, ¿no? Esta es la configuración óptima, pero demuéstralo tú, ¿no? Como digo, esta es la configuración óptima en 3 dimensiones, que si veis, pues sigue un montón de patrones, ¿no? Si la vemos de lado, sigue patrones hexagonales también. Si la vemos desde arriba, sigue patrones hexagonales. O sea, tiene mucha relación con el problema en 2D. Lo que pasa es que los patrones hexagonales se van moviendo un poquitito en cada capa para aprovechar los huecos que deja la capa inferior, ¿no? De hecho, de nuevo sigue la intuición física. Si yo tengo una capa de esferas puestas en hexágono en 2 dimensiones, que es lo óptimo, y dejo caer más naranjas, se van a colocar en su sitio, ¿no? O sea que tiene sentido. En este caso se llena más o menos un 74% del espacio. Pues bien, esta es la solución, pero de nuevo hay que demostrarla. Pues no es tan fácil. Como comentaba Fernando antes, este problema se llamaba conjetura de Kepler, porque pues, Kepler lo postuló con cómo apilar balas de cañón allá por el siglo XVII, pero eso, era un problema complicado, ¿no? Si en 2 dimensiones ha tardado en resolverse hasta el siglo XX, pues imaginaos este. Incluso pues, nuestro querido príncipe de las matemáticas Gauss intentó este problema e hizo más o menos lo que hizo Lagrange para el problema anterior. Él demostró que entre todas las configuraciones simétricas, repetitivas, con forma de retículo, esta era la mejor. Pero queda descartar todas las otras que no tengan por qué serlo. Pues bien, esto lo hizo Thomas Hales en 1997. 97, ya hace pues 25 años. Esto está muy cerca. ¿Y esos otros fechas de Hales? Un par de minutos. Dame un par de minutos, que tiene gracia la cosa. Es que la demostración de Hales tenía más de 100 páginas. Más de 100 páginas y estaba ayudada por ordenador. Me refiero, además de tener 100 páginas, tenía cómputos hechos en ordenadores, pues que si te quieres creer su demostración, te tienes que creer sus cómputos por ordenador, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hasta que le revisaron otros matemáticos el artículo y más o menos se creyeron que era verdad, pasaron 8 años. Se lo publicaron de nuevo en Annals, la revista esta que digo que ahí realmente solo publican conjeturas que a la gente les ha costado mucho resolver durante los años. Era un problema muy importante en esa época y muy difícil de resolver, obviamente. Eso, tardaron 8 años en medio convencerse de que tenía buena pinta. No, cuando lo publicaron decían que estaban 99% seguros de que era verdad. Y dijo Hales, oye, ¿que me creéis solo el 99%? Voy a demostraros que tengo razón.
y demostró con ordenadores, con demostradores automáticos, que su demostración con ordenadores estaba bien hecha. Esto se puede hacer. Esto es una cosa que está tomando fuerza cada vez más en los últimos años y fue una de las primeras veces que se usaron técnicas computacionales para demostrar que demostraciones estaban bien. Pero tardaron unos 20 años, ¿no? Hasta 2014, con ayuda de muchos más colaboradores de un grupo de investigación por detrás. Así que ahora estamos 100% seguros de que la demostración es correcta, ha sido comprobada, pero ha llevado mucho bagaje. Bueno, ¿dónde entra Marina? En las dimensiones más altas. Estos problemas hasta dimensión 3 ya están hechos. ¿Qué pasa en dimensiones más altas? La cosa se vuelve muy chunga, ¿no? Hablando claro de nuevo. La única herramienta que se tiene es este teorema de Coni-Elkis, de 2003. Que, bueno, lo que pasa es que tiene un gorrito, y probablemente si estáis a principios de curso de la carrera, pues no sabéis qué es ese gorrito, así que os lo voy a explicar rápidamente. Ese gorrito significa transformada de Fourier, y es una cosa que nos gusta mucho a los de análisis, en concreto a mí me gusta bastante, pues porque trabajo en el área del análisis de Fourier, entonces pues voy a aprovechar a hablaros de mi libro, ¿no? Un poquito. ¿Qué es la transforma de Fourier? Es una técnica que nos ayuda mucho a distinguir comportamientos de funciones. No sé si habéis oído hablar de la serie de Fourier, que es esto que tenemos aquí. Si tenemos una función f, la queremos expresar como suma de senos y cosenos con diferentes amplitudes y frecuencias. Las amplitudes son las AN y BN, ¿no? Eso como en física de bachillerato. Y como tengo seno de nx y coseno de nx, para mayor n, estas ondas oscilan más y más, tienen mayor frecuencia. Entonces tengo diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. ¿Por qué esto es útil? Por ejemplo, imaginad que la función roja es mi función f. Así de lejos, ¿no? Parece que es un seno, ¿no? Más o menos, grosso modo, ¿no? Esto oscila, ¿no? Por tanto, lo que me está queriendo decir esto es que, como se parece a un seno de x, ¿no? Con n igual a 1, el coeficiente asociado a sub 1, ¿no? El del seno de x, debería ser grande, ¿no? Porque se parece bastante. Es una idea, ¿no? Si se parece a seno de x, el coeficiente de seno de x en esta serie debería ser grande. Pero si nos acercamos más, tiene oscilaciones pequeñitas. Las oscilaciones pequeñitas vienen asociadas a cosas que oscilan mucho, a grandes frecuencias. Por lo tanto, ¿qué es esta función f? Es esencialmente un seno de x, pero al que le hemos añadido senos de mayores frecuencias. Por ejemplo, seno de 2x, pero con una frecuencia con una amplitud pequeñita, ¿no? Seno de 3x con una amplitud también pequeñita. Eso es lo que vemos aquí con la representación en azulito. ¿Cuántas veces cojo el seno de x? ¿Cuántas veces cojo el seno de 2x? ¿Cuántas veces cojo el seno de 3x? ¿No? Si sumo todos, tiene pinta de que me sale la cosa roja, ¿no? La primera barra azul es la más grande porque el comportamiento parece que se parece bastante al seno, pero después tengo ciertas variaciones. Y esto no es la transforma de Fourier, pero son los coeficientes de Fourier de la función f. La cosita está en azul, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque me ayuda a estudiar funciones. Aquí lo veis, yo creo, con el ejemplo más o menos se ve claro. Los coeficientes asociados a n's pequeñas, como son ondas que oscilan poquito, lo que me están diciendo es cómo se comporta la función f desde lejos. Si la veo desde lejos, su comportamiento pues es más o menos un seno, que es lo que hemos visto aquí, ¿no? Si la miro desde lejos, parece tal cosa. ¿Y qué me están diciendo los coeficientes posteriores, ¿no? Los de seno de nx para n grande? Lo que me están diciendo, como son frecuencias muy grandes, me tendré que acercar mucho para verlas. Me está diciendo, si los coeficientes para n es muy grandes, lo que me están diciendo es, si yo me acercara a la función mucho, ¿no? Si yo hiciera zoom, ¿qué le pasa a la función? Entonces, dependiendo del problema que estemos afrontando en matemáticas, nos interesará el comportamiento global de la función o local de la función. En matemáticas, pues, ¿no? Incluso en primero en análisis, se ven propiedades que son locales, se ven propiedades que son globales, ¿no? Pues dependiendo de si estamos interesados en unas u otras propiedades o algo parecido, ¿no? Pues nos fijaremos en unas frecuencias o en otras. Por eso nos ayuda a discernir. ¿Y qué es la transforma de Fourier? Porque esto os he contado la serie de Fourier. Pues bueno, antes de contar la transformada, os digo que estos coeficientes, que en principio parece que los he encontrado a ojo, realmente no. En matemáticas se encuentra con una fórmula. Simplemente, si multiplicáis la fórmula de arriba por seno de nx
y la integráis, resulta que os sale el coeficiente a sub n. Esto es una propiedad que veréis luego, pues si seguís haciendo análisis más adelante en tercero o cuarto, pues veréis que esto es una propiedad de ortogonalidad de los senos. Que un seno de dos senos de dos frecuencias diferentes, cuando los multiplico y los integro, dan siempre 0. Entonces, al hacer una integral con una n fija, solo me queda un término de esta suma. Pero bueno, que tiene una fórmula para calcularlos. ¿Y qué puedo hacer? Pues mi pensamiento es, oye, para frecuencias que son números enteros, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, que son los seno de nx que tenía aquí, he conseguido más o menos entender cosas de una función. Pero ¿qué pasa si cojo todos los números intermedios? ¿Qué pasa si cojo senos de frecuencia 1 medio? ¿Qué pasa si cojo senos de frecuencia raíz de 3? ¿No? En principio podría coger senos de frecuencias las que sean. Van a oscilar eso a diferentes frecuencias intermedias entre los números enteros. Pues lo hago y me queda lo que llamamos la transformada de Fourier, que básicamente es considerar senos. En este caso, en vez de senos, tenemos exponenciales negativas con números complejos, que a poco que sepáis de números complejos en la carrera, la exponencial de números complejos da senos y cosenos, o sea que es lo mismo lo de arriba que lo de abajo. Lo que pasa es que este parámetro xi no es como antes, que era n, que tomaba valores enteros, sino que aquí puede tomar cualquier valor real. Entonces es mucho más preciso, porque tengo muchos más senos con los que trabajar, muchas más ondas con las que trabajar, pues voy a ser mucho más preciso en mis estimaciones. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de funciones que puedo aproximar con la transforma de Fourier. Incluso funciones que son discontinuas, tienen saltos. Eso se puede modelizar con la transforma de Fourier. Si no veis bien el dibujo, pues simplemente os tenéis que fijar en el ponente de esta conferencia, que es un poco friki y tiene una camiseta con exactamente el seno amortiguado de X y detrás su transformada de Fourier. Que estaba claro, ¿no? Pues eso. Cosas que pasan cuando estáis cerca de mí que tengo camisetas frikis, pero bueno. Volvemos al teorema de Kohn-Elkis. En 2003, Henry Kohn y Noam Elkis, que de hecho pues son matemáticos realmente excepcionales, de los que me podría parar a hablar también un rato, demostraron que si quiero encontrar una cota superior a la mejor densidad de empaquetados de esferas, recordad que antes de esto de la F gorrito estábamos hablando de empaquetados de esferas, si quiero encontrar una cota superior, o sea, la mejor densidad posible a un empaquetado de esferas, me basta encontrar una función f que cumpla estas tres propiedades. La tercera propiedad es la que tiene que ver con la transforma de Fourier, que esa no la entendemos muy bien, pero las dos primeras sí que son bastante comprensibles. Y son dos condiciones que compiten entre sí. Me tenéis que mirar a mí. Tenemos una función cuya f de 0 no, estamos en origen, f de 0 es positiva. Segunda condición, quiero que pase a ser negativa a partir de un cierto r. ¿No? A partir de un cierto r quiero que sea negativa. Además, si quiero conseguir que la cota superior del empaquetado de esferas sea lo mejor posible, necesito conseguir que r sea pequeña. ¿No? Abajo lo veis, cuanto más pequeña sea r, mejor cota obtengo para el problema de empaquetamiento de esferas. O sea que lo que voy a intentar es hacer que mi función valga 0 a partir de un número muy pequeño. Pero miremos de nuevo la primera condición. La integral en todo r de la función tiene que ser positiva. Pensemos en todas estas condiciones juntas. Tenemos una función positiva que pasa muy rápido a ser negativa, pero a pesar de pasar muy rápido a ser negativa, su integral es positiva. Es decir, que a pesar de que a partir de un punto ser todo negativo, eso va a contribuir a que la integral sea negativa, en este cachito pequeñito que baja muy rápido, debería tener suficiente área debajo como para que la integral total fuera positiva. ¿Veis que son condiciones que compiten entre sí? Entonces este problema es difícil de resolver. No es que haya una función que tú digas, pues sí, esto pues lo resuelve tal función y ya está. Este problema tiene condiciones en competición y es difícil de resolver. ¿Y qué hicieron Noam y Elkis junto con otros colaboradores? Pues poner ordenadores a trabajar. Dijeron, oye, no sabemos encontrar la función óptima, tira un programa a ver si encuentra f's, ¿no? Obviamente no eran tan vagos y ellos tenían heurísticas, ellos sabían más o menos por dónde iban los tiros y usaban f's de formas determinadas para que les dieran buenos resultados. Y esto es lo que veis en la gráfica de arriba, en la que no tiene piquitos. La gráfica de arriba son qué cotas obtenían ellos con ordenadores intentando minimizar ese problema, encontrar la f mejor posible. La línea de arriba, como digo, es hecha con ordenadores, tiene errores. No es una cota exacta, tiene errores.
pero digamos que por ahí van los tiros. Mientras que la línea de abajo simplemente lo que está refiriéndose es a cotas inferiores del problema de empaquetado de esferas. ¿Y cómo se encuentra esta gráfica? Pues simplemente encontrando ejemplos. Si tengo un ejemplo de empaquetado de esferas n-dimensionales, tengo una cota inferior, porque la mejor de todas las densidades, el mejor de todos los empaquetados, será mejor que este. Si encuentro otro empaquetado de esferas, pues el mejor empaquetado posible de esferas será mejor que este. Pues si pruebo unos cuantos, obtendré cotas inferiores cada vez mejores. En concreto, para los empaquetados que tienen forma regular, no forma reticular, como he dicho antes, forma periódica, es más o menos fácil calcular cuánto da el resultado explícitamente. Esto se puede hacer en cuarto de carrera o así. Si dais una asignatura de transformada de Fourier, esto se puede hacer en 1 hora. O sea, de verdad que no es difícil una vez tienes los requerimientos básicos en la cabeza. Pues eso, lo puedes calcular y resulta pues, que para los ejemplos estos que se conocían, que son periódicos y tal, las cotas inferiores son las de abajo. ¿Alguna casualidad? Pues sí, ¿no? Parece que para n igual a 8 y para n igual a 24 las gráficas coinciden. No coinciden realmente porque, como os había dicho, la línea de arriba está hecha con ordenadores, esta tiene errores. Por ejemplo, para n igual a 8, si nos acercáramos bien, realmente hay un error de 10 a la menos 60. Pero oye, si hay un error de 10 a la menos 60, tiene pinta de que sale, ¿no? O sea, la cota inferior se sabe cuál es, porque recordemos que es un ejemplo. Pues es un ejemplo concreto que se llama retículo E8. Es el que es un número concreto. Mientras que la de arriba la tendré que ir refinando y refinando para que ese error de 10 a la menos 60, ¿no?, lo reduzca tanto para que choque. Pero para que choquen es difícil usar ordenadores, ¿no?, porque los errores siempre van a tener ese errorcito tontorrón que no te hace que la demostración sea buena. Pues aquí viene Biasowska y dice, pues esta es la función que teníais que haber usado, pringaos. No, pringaos no. Obviamente estuvieron trabajando muchos años en esto, esta es una función... ¿Alguno entiende algo de esto? Pues a menos que seáis expertos en funciones modulares, no entendéis nada. O sea, bueno, la primera línea es comprensible porque es una integral, un seno cuadrado. Esto ya lo usaban Elkis y Kohn, porque sabían que tenían que tener un seno cuadrado, tenían una integral de una exponencial negativa, eso lo sabían. Pero lo que no sabían era que era este término intermedio de la fila psi. Y este término intermedio es que es difícil. Es toda esta ristra de cosas abajo que se llaman formas modulares. Por ejemplo, las E no sé cuántos, E sub k, son estas cosas, se llaman series de Eisenstein, son un ejemplo de forma modular, que se sabía que iban a ayudar para resolver el problema, pero no se habían encontrado, porque, de hecho, los matemáticos hasta que llegó Biasowska no consideraban divisiones con otras formas modulares, porque creían que eso lo empeoraba, igual que cuando hacemos divisiones por cero y tal, ¿no?, las cosas se empeoran. Pues aquí pasaba lo mismo. Cuando divides formas modulares, no quedan formas modulares, quedan formas cuasimodulares, que son peores, y decían los matemáticos, no, esto tiene que salir con formas modulares. Pues no, no salía. Fue Biasowska la primera que dijo, tenéis que expandir vuestro campo a usar funciones que son peores, pero a pesar de que son peores, dan la solución. Y eso, las funciones, las es, son cosas difíciles de tratar. Está la función z de Riemann también ahí, o sea, esto es difícil de tratar. Las tetas, teta sub z, son composiciones de E sub k, o sea, que son más complejas aún que las es. Así que ya os podéis imaginar que esto es algo bastante difícil. Pero de nuevo, como dije en el problema de los diseños esféricos, ¿qué hace Marina cuando llega a este problema? Dice, aquí tienes la solución, ¿no? Es esta. Este fue un artículo de 13 páginas. No, 13, perdón, ese es el siguiente. Creo que 20 páginas. Pero realmente, si le quitas la introducción, son eso, 10-13 páginas. De un problema que habían intentado matemáticos de gran envergadura durante décadas y décadas. Ella simplemente, eso, lo decía el mismo Kohn del teorema anterior y otros matemáticos también muy importantes, dice, el talento que tiene realmente Biasowska es que después de meterse en un problema y analizarlo y estudiarlo durante años, encuentra estructuras que parecen tan naturales como para dar soluciones explícitas, ¿no? Esto es algo muy difícil, ¿no? Esto es algo pues, que está a la altura de Medallas Fields, no está a la altura de cualquiera, como podéis imaginar. Eso, lo que demostró Biasowska con esta función es que junto con el teorema de de Kohn y Elkis, era la función f que buscaban, que daba el R óptimo,
y dice, pues el retículo de 8, que son los puntos de 8 dimensiones con coordenadas enteras y semienteras que suman un número par, es la mejor configuración posible en R8. Y ya está. Da una densidad de 0,25 más o menos, y ese es el resultado. Ya está. Como digo, un artículo de 10 páginas de matemáticas, lo clava y problema finiquitado. ¿Qué pasó con el resto de matemáticos del tema? Que vieron cuando subió esto a internet y pues fliparon. Literalmente se cuenta que entre matemáticos que vamos a ver en la siguiente transparencia se enviaban mails que solo ponían wow. Era como, o sea, ¿cómo ha llegado esta mujer a resolver el problema tan directo, ¿no? Y de hecho, se impresionaron tanto con la solución que sacó Wiasowska que se pusieron a trabajar, fijaos en la fecha, 14 de marzo, el 21 de marzo, una semana más tarde, resolvieron el problema en dimensión 24. Y no es que lo hubieran trabajado antes y hubieran terminado de publicar y pulir los últimos detalles en esa semanita. No, no, no. Se pusieron a trabajar de cero en el problema y en una semana lo terminaron. Esta vez con nuevos colaboradores, necesito, o sea, pues eso, comentaron diferentes técnicas, había que modificar un pelín la demostración, pero la idea era la misma. O sea, la demostración, en este caso, pues corre a cargo de Kohn, de Kumar, de Marina, de Radchenko y de Miller, pero está obviamente muy basada en la anterior. Y eso, demostraron en una semana que en dimensión 24, que era la otra, donde las cotas computacionales parecía que tenían sentido y coincidían, pues que realmente coincidían. Os podéis imaginar, y creo que estaréis de acuerdo con Radchenko cuando dijo, sí, esta tiene pinta de que ha sido la semana más loca de mi vida. Sí, la verdad que publicar una cosa así en una semana pues es bastante difícil. Historia de este resultado, pues eso, Marina lo empezó a pensar allá por 2012, porque se lo propuso Bondarenko. Si os acordáis, Bondarenko, este hombre con el que ya venía trabajando desde su carrera, hizo la primera tesis en Ucrania con él, se lo propuso en 2012 más o menos, ella empezó a pensar a partir de ahí, empezó a pensar con Radchenko y con Bondarenko mismo. Lo que pasa es que ellos abandonaron el problema porque no veían que salía, y ella, pues eso, después de darle mucho al pensamiento, llegó a la solución en 2016. Lo publicaron esto en internet en 2016, en una semana, y los dos artículos por separado se los aceptaron de nuevo en Annals el año siguiente. Pues eso, es que eran problemas que estaban en boga en ese momento, y eso, lo cerraron directamente con unas soluciones. El primer artículo, como digo, tiene 20 páginas y el segundo tiene 15 páginas. Si le quitáis introducción y cosas, es que realmente es que lo clavan, ¿no? Es realmente sorprendente. Tan sorprendente, de hecho, que a Wiasowska le dieron el premio Salem, que es el premio más prestigioso del área de análisis dentro de las matemáticas, por estas publicaciones, antes incluso de haberlas publicado. Las publicaciones se hicieron en el 17 y el premio Salem se lo dieron en 2016. O sea, solo con haberlas publicado en internet sin que se las hubieran revisado matemáticos experimentados y tal, ya confiaban tanto en que la solución estaba bien y que iba a ser algo que iba a romper el paradigma, que le dieron el premio de análisis a ella. Y no se lo da a cualquiera, vaya. Si reconocéis en esta lista hay muchos medallas Fields, incluso en el comité que lo entrega, o sea, se lo da gente que sabe mucho del tema. La sorpresa. Sorpresa tampoco mucho, simplemente os quería contar cómo conocí yo este problema y me vuelve a mi yo del pasado, a Modern Mathematics en 2017, porque me dieron un curso de empaquetados de esferas en dimensiones altas. Si os acordáis, esto es 2017, es verano de 2017, era un curso de verano, las publicaciones eran de abril de 2017, estaba muy en ese momento, ¿no? Y pues eso, en segundo de carrera me explicaron todo esto y pues a mí me gustó mucho, porque a pesar de que, pues eso, las soluciones son inabarcables para un estudiante de segundo de carrera, yo creo que como vosotros ahora, ¿no? El problema está bastante chulo y se entiende a grandes rasgos, ¿no? A mí me pareció algo muy chulo. Pero bueno, qué sorpresa más sosa, ¿no? O sea, yo lo siento por Víctor Klepsin, es verdad que era buen ponente y tal, pero lo que me hizo más ilusión es que no fue él quien dio el curso, sino que lo dio la propia Wiasowska. Eso, como en ese momento pues no sabía, a ver, yo pues como chaval de 19 años, pues tampoco sabía que esta señora iba a ganar la medalla Fields después, ¿no?
pues no tengo fotos con ella, ya querría yo, habría estado guay, pero pues nada, lo que os doy pues es fotos de yo en el aula y fotos de ella dando clase, pero no tengo fotos con ella, lo siento. Lo siento más por mí que por vosotros también, o sea. Y eso, como digo, realmente fue algo inspirador porque, joder, un problema tan chulo y que parece tan difícil, veías ahí a los profes, ¿no? O sea, estas eran charlas para chavales, pero venían los profes, venía la gente interesada. Y dices, joder, pero si este problema parece muy facilón, ¿no? Lo que hay por detrás, claro. Y lo que os quería contar también, pues ya que estuve allí en un curso con ella, pues también os podéis imaginar que no es que me hiciera su amigo ni nada parecido, pero de convivir ahí esas semanas en esa escuela de verano, pues más o menos conocí un poco pues cómo era, y lo que sí que me gustaría destacar es pues lo humilde que era, simplemente, porque yo me imagino cómo es una persona, en ese momento, en el 2017, ya como que todo el mundo sabía que esta señora iba a ganar la medalla Fields, porque estas publicaciones habían sido tan rompedoras que la gente ya sabía que iba a ganar la Fields. Tú te esperas una persona que acaba de publicar 2 articulazos y que dice todo el mundo que va a ganar la Fields, que vaya a todos los círculos hablando de su trabajo y que vaya, ¿no?, como súper orgullosa de lo que está haciendo y tal. Y no, simplemente pues era una mujer como súper humilde, súper normal, que si tú le preguntabas te lo contaba, pero si no, no te iba a decir nada, no te iba a vender la moto y nada similar. Simplemente pues ella obviamente estaba contenta de su trabajo, ¿no?, y de sus resultados, pero no era como, pues, no solo en matemáticas, os encontraréis mucha gente en la vida que de un grano de arena pues hace un edificio, ¿no?, y te cuenta como si hubiera sido una locura, ¿no? Ella pues simplemente te contaba lo que había hecho y ya eras tú quien tenía que juzgar si era bueno o malo, ¿no? Obviamente pues si sabes del tema juzgabas de una manera o de otra, pero no te imponía nada, ¿no? Digamos que al menos a mí es una forma de ver la vida o las matemáticas que me gusta, ¿no? No vender cosas que son falsas, sino yo te expongo y tú razonas, ¿no? Cosa que en el mundo actual no está muy de moda, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Y eso, pues simplemente comentaros que me pareció pues una persona pues de lo más agradable y normal, eso, no excesivamente habladora, no te iba a parar por ahí y hablarte de sus rollos, como había otros matemáticos que sí lo hacían, simplemente pues estaba ahí, era agradable cuando le preguntabas. Como conclusión, ya se va terminando todo, pues ¿en qué has seguido trabajando a partir de todo ¿no?, toda esta locura de haber publicado artículos que se hicieron súper famosos en ese momento y tal? Pues has seguido en la línea de esta dimensión 8 y dimensión 24, que tienen propiedades muy especiales, y ha demostrado que además estos retículos, que son solución del problema empaquetado de esferas, no son solo solución del problema empaquetado de esferas, sino que son solución de una infinidad de problemas que minimizan ciertas energías. Digamos, ellos lo llaman como que son minimizadores universales en dimensiones 8 y 24, minimizan todo, o sea, minimizan muchas cosas que son razonables de considerar, muchas energías que son razonables de considerar, y sobre todo es que, pues eso, explotan propiedades de la transforma de Fourier y de funciones que pues realmente nadie esperaba que funcionaran. Incluso eso, tienen una publicación que se la han aceptado en Annals, de nuevo es una publicación que está rompiendo el paradigma, que tiene ideas de Marina, que incluso con el que está aquí arriba a la izquierda, él dice, es que cuando me lo planteaba en las reuniones yo le decía que no, que esto no puede salir. O sea, que es que esto, o sea, rompe demasiado el esquema que tenemos hecho del análisis como para que sea verdad. Pues han demostrado que es verdad. No me voy a meter más, pero bueno. De verdad que sigue haciendo cosas, pues eso, muy valiosas. No se ha conformado con ganar la Fields ni nada, vaya. Después del premio Salem, ha recibido pues una infinidad de premios. Aquí listo unos cuantos. Obviamente estos también, cada uno de ellos está al alcance de muy pocos. Eso, por ejemplo, el premio Salem, que no os lo he dicho antes, por ejemplo, solo hay un matemático español que lo ha ganado en la historia. Pues esto es una cosa muy difícil, ¿no? Todos estos premios lo mismo. Y me estoy saltando muchos, de verdad. Como para no contar también, obviamente, la medalla Fields, que también para ella dice que ha supuesto una pena, porque lo que se suele hacer con la medalla Fields es que se da la última vez que pueden ganarla. Esta vez ella tenía 38 años, se tiene que ganar con menos de 40,
entonces no quedaba otra que dársela, pero ya o sea, todo el mundo sabía que en 2018 tenía que ganarla, y no se la dieron porque era demasiado joven, ¿no? Pero todavía tenía 33, 34 años y dicen, vamos a esperar porque seguro que esta mujer saca más resultados. Y lo hizo, pero, joder, la pena es que, claro, este año pasado, pues con todo lo que ha pasado en Ucrania y está pasando en Ucrania, podéis imaginar que no ha sido el mejor momento para ella para disfrutarlo. Pero lo que no le quita a nadie es que esta medalla era más suya que de nadie desde hace más de 5 años. ¿Qué pasa con Bieszowska en la actualidad? Pues bueno, ahora Bieszowska pues es profesora en la EPFL, en Lausanne, en Suiza. Tiene allí pues su grupo de investigación, sigue investigando. ¿Y cuál es su legado a pesar de que eso? A pesar de que no tiene ni 40 años, que le queda mucha vida matemática por delante. Pues su legado yo diría que es unir el área del análisis y la teoría de números, ¿no? De una manera que no se sabía hasta ahora, que se está intentando explotar por otras líneas a partir de ahora, eso, desde, por ejemplo, la hipótesis de Riemann, uno de estos famosos problemas tan famosos del milenio, sé que se está intentando atacar con estos métodos de Bieszowska, o problemas similares, sus problemas, pues a lo mejor sale algo por ahí, yo no soy quien para decir si va a salir algo o no, no tengo mucha idea de esos temas, pero eso, ha hecho una contribución a dos campos, a la intersección de dos campos, que eso es lo realmente difícil de un matemático, ¿no? Como decía antes, tienes que saber mucho de una cosa y de otra para realmente unirlas de forma profunda. Y que nos quedemos también un poco, al menos desde mi perspectiva, con cómo es ella, ¿no? Que a pesar de ser la matemática realmente excepcional que es, pues sigue siendo una persona sencilla, humilde, que ahora, por ejemplo, pues vive con su familia allí en Suiza, con el problema que está, pues, con la guerra de Ucrania, ha traído a familia y las está acogiendo en su casa. Es una persona normal, no se ha ido del mundo por haber ganado esto, es una persona humilde que te permite juzgar si lo que has hecho tú está bien o no, y eso, sencilla, como podemos ser, o sea, ojalá pudiéramos ser así todas las personas, creo yo. Pues con esto concluyo, gracias por vuestra atención, también obviamente a la Comisión de Igualdad del ICEMAD y al equipo de comunicación pues por haberme ayudado a preparar la charla y todo. Si queréis también, aquí hay un artículo de Café y Teoremas de la sección del País del ICEMAD donde hablo de estos temas de empaquetado de esferas por si lo queréis consultar, y ya está, pues gracias por venir, espero que os haya gustado.